estos últimos 3 años México ha sido testigo, pero víctima a la vez, de un recalcitrante autoritarismo. Y por otro lado, también se presentó un exhorto para que se deje ya de atentar contra el periodismo desde las instituciones públicas. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y gracias por estar aquí con nosotros. Ya tengo más anuncios que van en torno al conflicto en Ucrania. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, convoca a reservistas del ejército ante la amenaza de una invasión rusa, pero dice que no hay necesidad de una movilización militar completa. Explica que el decreto solamente se aplica a los asignados a la llamada reserva operativa, que suele activarse durante hostilidades en curso y abarca un periodo especial. No da más detalles. Por otra parte, ya Canadá reacciona. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, anuncia sanciones económicas en contra de Rusia por considerar que las acciones de Moscú en contra de Ucrania son otra invasión de un país soberano y es completamente inaceptable. Informa que hasta 460 miembros adicionales de las Fuerzas Armadas canadienses serán enviados a Letonia y a los alrededores para aumentar la presencia de la OTAN en la región frente a la agresión rusa. Hasta el momento esto es lo que tenemos y yo les estaré constantemente informando de cómo va el avance de este operativo, que ya todo apunta a que se está tomando como una invasión. Quiero agradecer a Noemí Luna, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el que esté conmigo en esta mañana. ¿Cómo estás, Noemí? Buenos días. Al contrario, Pedro, agradecidísima por la generosidad del tiempo en el que podemos platicar lo que estamos haciendo en ese poder que debe ser el equilibrio en este país. Equilibrio que necesitamos en este momento, y yo quisiera que habláramos de el tema del desempeño del periodismo en el país, que si bien es cierto, mira, yo no creo que los periodistas seamos nadie especial, pero sí pienso que somos portadores de lo que para la sociedad mexicana tendría que ser la base de la generación de lo que se llama la opinión pública. Y el desempeño del periodismo en México es complicado. Veme aquí, transmitiendo desde fuera de mi país, como un ejemplo de lo que nos pasa, ¿no? Nunca pensé vivirlo, pero así es. ¿Qué es lo que el PAN tiene como preocupación sobre este amago a la libre prensa y al libre pensamiento? Coincido plenamente que si algo da sustento a la democracia es la libertad. Y la libertad de expresión se debe respetar, se debe defender. Lo que está sucediendo en México es inaudito. 52 muertos reconocidos por la propia Secretaría de Gobernación del ámbito periodístico, un acallamiento de voces que no se había visto. La realidad, pues, es que estos últimos 3 años México ha sido testigo, pero víctima a la vez, de un recalcitrante autoritarismo. Y eso se ve reflejado en cómo quieren callar la verdad, cómo quieren callar las voces de quienes ejercen con objetividad esta loable labor. Por eso, justamente, en el PAN presentamos varias iniciativas. Una que me parece muy importante resaltar es una miscelánea al Código Penal para endurecer las sanciones para quien atenta contra los periodistas, y atenta en cualquier sentido, porque han sido víctimas no nada más físicamente, sino moralmente, con daños a su persona, y por eso justamente fuimos a presentar como grupo parlamentario esta miscelánea para endurecer, como ya lo dije, con penas que van desde la cárcel hasta multas. Y por otro lado, también se presentó un exhorto para que se deje ya de atentar contra el periodismo desde las instituciones públicas. Realmente estamos convencidos que es un momento para la reflexión, para hacer un llamado a las ciudadanas y a los ciudadanos de que valoremos la libertad más allá del concepto, sino como valor. Por supuesto. Ahora fíjate, este tono de encrispamiento y de repudio a los comunicadores y a los medios de comunicación es promovido desde las altas esferas del poder. El presidente de la República puso en entredicho hace unos cuantos días la integridad
y puso en riesgo de un periodista, como es el caso de Carlos Loret de Mola, de su familia, en el despliegue de una información que al presidente mismo no le corresponde proporcionar a la población. Es ilegal su acción, pero pareciera que en nuestro país ya estamos acostumbrados a que el presidente viole la ley sin que nadie reaccione y nadie le diga nada. ¿Qué podemos hacer para frenar este embate? Es que realmente estamos ante un presidente que es un violador de derechos, que es un violador del marco normativo. Lo que sucedió hace unas semanas no tiene razón de ser. El violar la Constitución, el violar la protección de datos personales, el aparente desconocimiento de para qué funcionan los organismos autónomos como el INAI, no tiene precedente. La realidad, yo estoy pues convencida que lo que les toca a las y a los diputados es lo que estamos haciendo, ir a tribuna a demandar las constantes violaciones, porque aparte es un presidente que a la hora que salga puede terminar en la cárcel. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo y que tenemos que garantizar pues que desde el marco normativo sí haya sanciones. Yo reitero que estamos ante un autoritarismo porque todo esto del embate contra los periodistas tiene un fondo, y es el querer ocultar que hay un cáncer que lacera a esta administración, que es la corrupción. Cuando el presidente abanderó las causas de la honestidad, las causas de la austeridad, pues era una mentira que ya quedó descubierta, porque esa austeridad y esa honestidad que dijo que iba a predicar con el ejemplo no permeó ni siquiera con sus más allegados. Ahí está el caso de su hijo, con claro conflicto de intereses, porque lo hay. Ahí está el caso de su hermano, de su prima, de sus funcionarios más allegados, y ahí es donde debemos actuar como contrapeso. Justamente también por eso, uno de los ejes que traemos en la agenda legislativa Acción Nacional es el fortalecimiento de los organismos autónomos. A la par de esta iniciativa que propone proteger al periodista, también presentamos una adhesión al artículo 73 constitucional para garantizar que haya perfiles idóneos en los organismos autónomos y que no pase lo que está sucediendo. Tenemos una crisis humanitaria y la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es para dar la cara, y eso es muy preocupante. Es muy preocupante, y Noemí Luna, yo te pido, no como periodista, te pido como ciudadano. Soy de los que piensan que un país se hace con educación y con respeto. Cuando faltan estos dos elementos, pues no tenemos país. Y si no proponemos con educación y con respeto el que haya eso entre nosotros, creo que el país pierde un sentido y pierde también un futuro, y tenemos que protegerlo. Y por eso te pido a ti y a todo el grupo que tú representas en términos políticos, que sigan luchando porque haya eso en el país y no se pierda la esencia de lo que hemos tenido y parece estamos perdiendo poco a poco. Te agradezco mucho que tomes esta comunicación. Al contrario, y por supuesto que vamos a seguir luchando con ahínco, con mucho empeño, por salvar a México. Gracias, Noemí. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Noemí Luna, ella es vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Me encanta que haya mujeres así, de juventud, de entusiasmo, de asertividad, de buena voluntad, para luchar por la institucionalidad en México. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.